Bien, amados, vamos a la palabra del Señor y vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, Habacuc, capítulo 3, versículo 16. Habacuc, capítulo 3, versículo 16. Un solo versículo vamos a leer. En medio de la aflicción, diga conmigo, en medio de la aflicción. Fíjense que ahora nos invitaron a predicar a una iglesia, fuimos. Pero era un servicio, como era el Día del Padre, pues un servicio dirigido por hermanas. Y entonces, ahí me daba chiste, ¿verdad? Porque las hermanas regañando a todos los papás y opinando de lo que es ser un papá. Y nadie sabe cómo ser papá. Ni siquiera los que nosotros comenzamos ya no sabemos cómo ser papá. Y realmente aconsejar y decir, eso no sirve, eso está malo, no se puede. Porque cada papá tiene su propia circunstancia. Es más, hermano, mire, el único consejo que realmente vale la pena y que no hay nada que decir es el que sale directamente de la palabra del Señor. Yo puedo decirle a usted, esto funciona y esto no funciona, pero usted tiene su propia realidad. Y entonces por eso es que tenemos que irnos a la palabra del Señor. Y ustedes no tienen idea lo que cuando el papá está en casa, pues, pongamos en pie, hijo, pongamos en pie. Cuando el papá está en casa y está dirigido a guiar su casa de la manera que pueda, pues, ¿verdad? Yo creo que, pues, aunque le decía a mi hermano, creo que no lo hemos hecho mal, pero cuando yo recuerdo todas las cosas que no he hecho bien, me da vergüenza con Dios, me da vergüenza con mis hijos, me da vergüenza con mi esposa. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces, y fíjense que estaba leyendo una encuesta de los 10 temores más grandes acá en Estados Unidos para los americanos. O sea, cuando hablo de americanos, todos los que vivimos acá, ¿verdad? Y es increíble que el temor más grande es hablar en público. Es el temor más grande para todos, ¿verdad? O sea, para la mayoría. Pero el segundo temor, y se encuestaron solo hombres, el segundo temor más grande de un hombre es no dar el ancho, es no cumplir, es no tener la capacidad de entregar a la familia lo que se necesita. Es no tener las fuerzas o el valor suficiente y huir a medio camino. Yo fui pastor de una iglesia en Carasucia. Cuando celebramos el Día de la Madre, nosotros nos íbamos a todas las tiendas, todos los comerciales, y todos nos regalaban un montón de cosas. Televisores, ventiladores, un montón de cosas. Todos iban. Y como nosotros teníamos televisión ahí, nosotros, esta la donó la comercial tal, ¿verdad? Entonces, bien bonito. Pero para el papá no. Nadie. Y entonces, pues las hermanas dirán, es que son sinvergüenzas. Ahora yo quiero preguntarles, madrecitas lindas, preciosas y encantadoras, ¿quiénes educaron a estos varones? ¿Quiénes le dijeron, es que las mujeres son pícaras? Ni todo el dinero, ni todo el amor. Tened cuidadito. ¿Quiénes educaron? ¿Quiénes? Las mamás. Las mamás han fabricado cada varón que camina sobre la tierra. Pero ahora con la palabra de Dios, papá y mamá se puede guiar. Y entonces el papá entra en conflictos personales. Mire, nadie... yo recuerdo que en las escuelas hay algo que se llama escuela de padres. ¿Cuántos han asistido? Dan risa, pues, porque nada que ver con lo que uno está viviendo. Entonces, uno pasa aflicciones. Emocionalmente pasa aflicciones. Que no le entiende la esposa, que no le entienden los hijos. Solo Dios. Y por eso el tema de ahora se llama En medio de la aflicción. Principios básicos, que usted aprenda, que usted recuerde cuando esté en medio de la aflicción. Habacuc capítulo 3, versículo 16, dice así la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oí
y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, repita eso, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Buen Dios y Padre nuestro, queremos darte las gracias, Dios, por la vida que nos das. Gracias, Padre, por la oportunidad de ser papá. No sé cómo tú nos evalúas, Señor, si lo hemos hecho bien, regular, mal, no lo sé. Pero hemos pasado aflicciones, Señor. Hemos pasado una y mil cosas y algunos probablemente las estamos pasando hoy. Te suplicamos, Dios, que nos hables al corazón y que nos permitas, Dios, aprender de ti, aprender de tu palabra. Saber qué es lo que tengo que hacer cuando me encuentre en esa aflicción, en ese problema que me quite el aliento, Señor. Y que no encuentro bajo ninguna circunstancia la respuesta. Háblanos al corazón, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El libro de Habacuc, amados hermanos, es uno de los profetas menores. Se les llama profetas menores porque son los que más escribieron, ¿verdad? Quiero ver, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los 12 profetas menores. Ageo le escribía a Dios y Ageo se quejaba con Dios. Y se quejaba no de los pueblos extraños, sino que se quejaba de Israel. Se quejaba porque Israel hacía lo malo. Israel contaminaba la justicia, hacía las cosas incorrectas, robaba y oprimía al pobre, el mismo Israel. Y entonces Habacuc se presentó al Señor y le dijo, Señor, ¿hasta cuándo tú vas a permitir esto? ¿Por qué no corriges al pueblo? Y entonces Habacuc recibió la respuesta que nunca jamás él esperó. Y Dios le mostró que en años posteriores Jerusalén iba a ser invadida e iba a ser completamente destruida por un pueblo impío, completamente impío. Hablaba de la llegada de Nabucodonosor con el pueblo de Babilonia, donde iba a arrasar a todo Judá y todo Jerusalén y se los iba a llevar cautivo. Y entonces, cuando cuando escuchó la respuesta de Dios, pues entonces Dios le dijo, Habacuc le dijo, Señor, ¿cómo tú permites que el impío destruya al que es más justo que él? Pero él se quedó sorprendidísimo de la respuesta del Señor, porque nunca pensó que la medida de la maldad de Israel había llegado tan profundo delante de los ojos de Dios. Y entonces Habacuc, y más adelante vamos a ver lo que pasó con Habacuc. Pero amados hermanos, cuando los problemas llegan a nuestra vida, primero lo que nosotros tenemos que entender, así como Israel fue cosechando poco a poco el resultado de su conducta, así vamos todos abonando poco a poco a la copa. La Biblia tiene una expresión, la copa del juicio. Esa copa del juicio en algún momento se va a derramar. Y cuando se derrama la copa del juicio, amados hermanos, no hay manera de que usted la pueda detener. No se puede. Así de sencillo, no se puede detener. Así usted llore, así usted ore, se arrepienta, tiene que pasar todo el proceso del juicio hasta que Dios determina que es tiempo de la restauración. Le pasó a Israel, nos pasa a nosotros también. Y el problema es, mis queridos hermanos, que a veces nos pasa cuando andamos caminando bien. Ahora alguien dirá, pastor, pero ¿y cómo puede ser que yo caminando bien me vaya a pasar algo difícil? Eso es injusto. Diga conmigo, injusto. Y todos nos quejamos con Dios y decimos, esto es injusto. Habiendo tanta gente mala, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Le pregunto yo. La Biblia dice que no hay uno solo bueno. La Biblia dice que Dios es bueno,
que Dios es justo, que Dios es perfecto. Dios tiene un impedimento. Él nunca puede hacer algo injusto, nunca. Y si usted se pone a pensar, si algo nos pasa a nosotros, suficiente capital de pecado hemos cometido como para decir que ha sido algo injusto. La cuestión es que cuando nos vienen las cosas difíciles, la pregunta no es ¿por qué me pasan estas cosas? La pregunta principal es ¿por qué no? ¿Qué hay en mí que Dios me deba respetar? ¿Qué hay en mí que Dios me tenga que bendecir? Y cuando nosotros vemos nuestra naturaleza pecaminosa, que la Biblia dice que nosotros somos hijos de ira, que por naturaleza somos hijos de ira, entonces nosotros podemos darnos cuenta que si Dios nos ha salvado, no es porque hubiese mérito en nosotros, sino que porque la gracia de Dios se derramó en nosotros. Entonces, con esto le quiero decir, amados hermanos, que todas las cosas que nos han pasado, aun cuando usted la considere que es injusto, le aseguro que nada es injusto. Pero lo bueno de esto, y eso lo vamos a ver más adelante, no solamente no es injusto. Ninguna cosa difícil que nos pase, ninguna cosa difícil que nos pase es sin propósito. ¿Está conmigo? Todo tiene propósito. Todo sufrimiento, toda lágrima, todo problema que nosotros hemos pasado, toda circunstancia difícil que ha pasado en nuestra vida, todo tiene un propósito en Dios. Amados hermanos, mire, yo estaría con temor hasta casi morir si yo pensara que mi futuro depende de que si el diablo haga algo malo en mí o no. La gente anda temblando con Satanás. Ay, pastor, esto no es de Dios. Y si usted me dice que no es de Dios, quiere decir que es del diablo. Yo le quiero preguntar a usted, si todas las cosas son de Dios, si Dios es omnipresente, omnipotente, soberano, es juez sobre toda la tierra, Satanás podrá hacer algo en nosotros que no haya pasado delante de los ojos de Dios. Job, con todo lo que le pasó, y usted conoce la historia de Job, no quiero adentrarme en esa historia, pero después de todo lo que sufrió, perdió 10 hijos de un solo. Amados, era la persona más rica de todo el sector donde él vivía, lo perdió todo de un solo. Algunos están bien abrazados con sus riquezas, con sus posesiones, pensando que de ninguna manera usted los puede perder. Amados, si usted va a abrazar algo, abrace la palabra de Dios, porque todo lo demás vuela. Con que se nos escapa la vida, amados hermanos, de nuestras manos no se nos van a escapar los bienes. Y entonces, cuando Job, después que todo lo que perdió, todo lo que sufrió, se acercó su esposa, quien no tenía en ese momento un corazón de fe, y se acercó a Job y le dijo: todavía oras a Dios, maldice a Dios y muere, le contestó Job. Le dijo la mujer, y entonces Job le dijo: como cualquier mujer impía has hablado. ¿Por qué? Porque una mujer impía considera o un hombre impío considera y trata de sacarle todo lo mejor y considera que todo le va a ir bien, y no entiende que si hay algo bueno en nuestra vida, si cosas buenas pasan en nuestra vida, es por la misericordia de Dios. Pastor, pero es que yo he estudiado, pastor, es que yo he hecho eso. El apóstol Pablo, le aseguro que estudió más que nosotros, y él mismo dijo: lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Entonces el cristiano tiene que aprender a ver todas las cosas que nos acontecen, sean buenas o sean malas, sean agradables o sea difícil. Todos debemos nosotros de darnos cuenta que está dentro de la misericordia y dentro de la gracia de Dios. En el libro de Job, en el capítulo 5, versículo 6, dice esto, amados hermanos, y es que mire, la aflicción nunca viene sin causa. Diga conmigo, el primer principio que le quiero enseñar es que la aflicción nunca viene sin causa. Dígalo, nunca viene sin causa. Entonces, el libro de Job, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice de esta manera, mi querido hermano: porque la aflicción no sale del polvo,
ni la molestia brota de la tierra. Vea el versículo 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Este mundo, mis queridos hermanos, lucha por pasar de fiesta en fiesta, de party en party, de celebración en celebración. Trata de evitar el dolor y trata de sufrir todo lo que puedas. Y no se da cuenta, amados hermanos, como dice la Escritura, que se aprende, dice el libro de Eclesiastés, que se aprende más, que se es mejor estar en la casa de duelo que en la casa de fiesta. Porque en la casa de duelo hay reflexión. Diga conmigo, reflexión, que ese día puede llegarnos a nosotros, a todos. En cambio, en la fiesta usted vive un engaño. Usted está de party, bailando, tomando, se nos olvida a veces que somos creyentes, el léxico nos cambia dependiendo de las amistades con las que estemos y se nos olvida y acumulamos más pecado y más consecuencia y metemos un poquito más a la copa del juicio que un día va a ser derramado. El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 2, oiga esto porque quiero que le quede a usted claro que ninguna aflicción, ningún problema viene, oiga bien, ninguno viene sin causa. Algunos los hemos provocado nosotros. Y de hecho los varones tenemos mucho que ver, ¿verdad? Nos han pasado cosas y sabemos que ha sido culpa nuestra, pero no solo los varones, también las hermanas, todos acumulamos y hacemos cosas incorrectas. Entonces Proverbios capítulo 28, versículo 2 dice de esta manera, ponga atención a esto, como el gorrión en su vagar, ¿verdad? El gorrión está en su nido solo esperando como que no está haciendo nada. Entonces dice, y como la golondrina en su vuelo. ¿Cuántos han visto volar a una golondrina? En una gran locura, ¿verdad? Parece que no está haciendo nada, vuela en una especie así como de signo de infinito a la locura, pero lo que anda buscando es comida y todo tiene un propósito. Entonces dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca, oiga, nunca vendrá sin causa. Y si tiene causa es porque tiene propósito. Amados, tiene propósito. Yo sigo convencido y feliz de estar en las manos del Señor. Amados, Él puede disponer de mi vida cuando Él quiera. Pero también Él puede bendecirme. Él puede permitir que yo pase desiertos, los que sean. Pero con Él sé que vamos a salir victoriosos. Imagínese que estuviéramos o que Dios estuviera, vamos a ver, estén atentos a ver qué hace Satanás. Ese pillo es un pícaro. Tengamos cuidado, ángeles, pongan atención. No. De hecho, Martín Lutero se refería a Satanás, se le decía el diablo de Dios. O sea, el diablo propiedad de Dios, porque ese tipo no puede hacer nada, no puede tocarnos si Dios no se lo permite. Entonces nosotros estamos tranquilos. Si usted, mi amado, mire, si usted le sigue teniendo temor a los sustos, ¿verdad? A los espantos, a los muertos, hermano, despierte, hombre. Téngale miedo a los vivos, a esos téngale miedo. De todo lo demás, óigame, Dios nos libra, de todo Dios nos libra. Ahora, vea por favor el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Fíjense, tenemos un montón de versículos porque yo le he pedido al Señor que nos enseñe esto, que convenza nuestros corazones, porque como leímos en Job, ¿verdad? Así como las chispas, cuando usted enciende un fuego, las chispas ¿hacia dónde van? Van hacia arriba. Así el hombre nace para la aflicción. No es que solo vamos a pasar a la aflicción como aquella canción de hace 1000 años, ¿verdad? Sufrir me tocó a mí en esta vida. No necesariamente, pero vamos a sufrir. Yo quisiera decirle, ahora que tú eres creyente, ya no vas a pasar problemas. Ahora ya se arregló toda tu vida. No. Cuando usted se hizo creyente, usted se metió en un lío mayor, porque antes, aunque usted no le parezca, antes éramos compadres del diablo. Cooperábamos con Satanás. El Señor Jesucristo dice, o estás conmigo
o en mi contra. Si recoges conmigo o desparramas. Entonces las cosas difíciles que nos pasan tienen un propósito. Dice Juan capítulo 9, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, versículo 2, dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Desde cuándo no veía? Desde que nació. De repente nosotros tenemos la idea de que a alguien nació así por el pecado de sus papás. O porque esto, mire, fulano chocó. No, de seguro mandándole un mensaje al amante iba. Ay, ese hombre es pícaro. Nosotros no sabemos. ¿Está conmigo? Nosotros no sabemos. Y ya deje de enjuiciar. Que el juicio le corresponde ¿a quién? A Dios, amados. Entonces dice, versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios, oiga esto, para que las obras de Dios, ¿qué dice? Se manifiesten en él. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Amados hermanos, mire, lo que sea que le esté tocando vivir, óigame bien, tiene un propósito. A veces nosotros hemos tenido la culpa, a veces no nos cuidamos nuestro cuerpo y de repente nos enfermamos, vienen líos a nuestro cuerpo, ¿verdad? Ni modo. Pero lo que sea que estemos viviendo, sea nuestra culpa o no, nosotros tenemos que creerle a Dios, no solamente creer en Dios, sino que creer la palabra de Dios, de tal manera que lo que le toque vivir, vívalo para la gloria de Dios. Si algunos están de momento sufriendo, amados hermanos, vaya a la presencia del Señor y dígale, Señor, no quiero estar así, no entiendo lo que está pasando, o quizás sí entiendo, yo sé por qué me está pasando esto, pero me pongo en tus benditas manos. Amados hermanos, mire, nosotros creer que Dios tiene el control no nos hace personas con poca fe, al contrario, nos hace personas con mucha fe. Cuando el Señor Jesucristo estaba en esta tierra, cerca ya del día en el que iba a morir, Él estaba orando en Getsemaní y entonces le decía al Padre, Padre, dice, esto está en Marcos, pero le dijo, Padre, todas las cosas son posibles para ti, pero si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, Dios le estaba diciendo, el Señor Jesucristo le estaba diciendo, voy a inventar, ¿verdad? Nosotros hemos venido a salvar a todas estas personas. Tú me mandaste a salvar a tus hijos. Pero todo es posible para ti, Padre. Recuérdese que Jesucristo era humano también. Y su humanidad estaba temblando. Y entonces le dijo, todas las cosas, tú puedes hacer cualquier cosa. Si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, él se estaba diciendo, no quiero hacerlo. No quiero sufrir. No quiero separarme de ti. Porque, amados, Dios dejó a Jesucristo en la cruz. Él mismo le dijo, ya no le dijo Padre, sino que le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que Dios lo tenía que desamparar, porque en Jesucristo, cuando Él estaba en la cruz del Calvario, se cargó todo el pecado de toda la humanidad. En ese momento, el Calvario se volvió el lugar más aborrecible para Dios, porque se acumuló y se pagó el pecado de la humanidad. Y donde habita el pecado, no está Dios. Y entonces Dios se apartó de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, este cáliz lo voy a tomar confiando en ti. Esto que estoy pasando no me gusta, me molesta, me hace sufrir, pero lo voy a pasar de la mano contigo, porque he aprendido a confiar en ti. Cuando usted, amados, deja de protestar, cuando usted deja de quejarse, cuando sus hijos dejan de escuchar sus quejas y comienzan a escuchar sus oraciones, cuando usted comienza a ya no tener ese enojo por dentro por lo que pueda estar viviendo y aprende a aceptar lo que pasó,
a aceptar lo que está viviendo, a aceptar lo que sucedió y se pone en las manos de Dios, usted lo que está haciendo, número uno, es honrando la voluntad de Dios. Es honrando lo que Dios está haciendo. Y usted le está dando toda su confianza a Dios. Y qué difícil es, amados, darle gracias a Dios en los momentos difíciles. Yo recuerdo había un corito hace mucho tiempo. Alabada a Dios cuando en la vida te vaya bien, qué bueno es. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Alabada a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero terminaba el corito. Pero yo alabo a mi Señor en quebrantos, pruebas y dolor, cuando el Espíritu se regocija dentro de mí. Amados, miren, si cuando todo está bonito, todos tenemos una sonrisa en el rostro. Pero esa sonrisa en el cristiano no solamente debe estar en el rostro, debe estar en el alma, porque hemos aprendido a confiar en Dios. Miren, padres, a veces estamos en una circunstancia que nosotros no encontramos salida. No nos entiende la esposa, no nos entienden los hijos, no nos entiende nadie. Y a veces consideramos que Dios nos ha dejado solos. Aprenda a seguir caminando. Todas esas dificultades, mi querido hermano, tiene propósito. Y mire, nunca tenemos nosotros la respuesta. Si yo tuviera la respuesta de mis problemas, si yo tuviera la salida de mis problemas, ya no fueran problemas. ¿Por qué? Porque ya los hubiera resuelto. Si tengo una gran deuda y ya no quiero estar en esa deuda y tengo el dinero, pues lo resuelvo. ¿Cómo? Pagando. Pero hay cosas que no podemos hacer. Fíjense que en Romanos, en el capítulo 8, versículo 25, nos muestra, mi querido hermano, que nosotros, oiga y ponga atención a esto, ni siquiera orar correctamente podemos. ¿Se ha fijado usted que cuando uno está orando, verdad? Y usted necesita algo y se lo pide al Señor, siempre usted le dice al Señor cómo se lo tiene que dar. ¿Se ha fijado? Señor, que el tío Toño decida hacer tal cosa. Señor, que mi jefe, Señor, que mi trabajo, Señor, que despidan a fulano, Señor, que se muera mi esposo. No, eso no. Señor, y nosotros le damos una sugerencia al Señor, que pensando que nosotros entendemos mejor que Dios las cosas que Él mismo ha organizado, porque quiero que comprenda, lo difícil que pueda estar viviendo ha sido organizado desde el cielo. El día que yo nací, ya estaba puesto en el cielo cuando iba a ser. El día que yo me vaya, ya está establecido en el cielo. ¿Y sabe qué? Yo sé que va a ser difícil, pero va a ser algo precioso. ¿Por qué? Porque ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Ella me dice, no hables eso, no digas eso cuando predicas. Pero así es, amados hermanos. Se acabó el pago en la casa, se acabó todas las cosas ahí, los enojos, las decepciones, y nos vamos donde se acaba todo sufrimiento. Allá no van a haber básculas. Y se me olvidó, ya les voy a contar. Porque bajamos otras 2 libritas, hermano, pero 2.90 ya las hace, ¿verdad? Ya, bueno. Entonces, oiga esto, por favor. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 25. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Esperamos lo qué? Lo que no vemos. ¿Qué no vemos? La respuesta. No tenemos la respuesta, no lo vemos. ¿Y cómo tiene que esperarlo? Con paciencia. Paciencia no es sentarse ahí, que pase el tiempo. No, paciencia es seguir caminando como Dios nos ha mandado a hacerlo constantemente, sin dejar de congregarse, leyendo la Biblia, orando de la manera que nosotros podamos, sabiendo que Dios va a actuar. Entonces vea, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Versículo 26. Oiga y póngale mucha atención a esto. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué nos ayuda el Espíritu? En nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Mire qué dice Pablo. Pablo, ¿qué dice Pablo? ¿Cómo vamos a pedir como conviene? ¿Qué dice?
No lo sabemos. No lo sabemos. Estamos pidiendo cosas para mañana y quizás mañana haya una nueva realidad. No entendemos qué va a pasar el día de mañana. No sabemos si nosotros vamos a estar. No sabemos nada. Yo recuerdo hace muchísimo tiempo, alguien se me acercó y me dijo, mire, andamos ofreciendo unas visas canadienses. Usted invierte para la educación de sus hijos y ellos cuando ya están grandes, pues estudian. Y si no quieren estudiar, como muchas veces pasa, ¿me van a devolver el dinero? No, ahí se pierde, me dijo. Entonces, ante esa incertidumbre de si van a estudiar o no van a estudiar, le dije, no, porque no lo sé. Gracias a Dios todos estudiaron, pero no lo sé. Yo no sé qué va a pasar mañana. Y por eso, amados hermanos, ni siquiera podemos pedir correctamente. Mire lo que dice. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero, esos peros me gustan, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecible, versículo 27, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. En otras palabras, amados, a veces nosotros estamos pidiéndole algo al Señor y somos bien específicos. ¿Se acuerda que así nos han dicho? Yo me acuerdo que antes decía, usted tiene que ser específico al pedirle al Señor. ¿Y cómo voy a pedir específico si realmente yo no sé qué es lo que mejor me conviene? Si usted le pide a su hijo, hijo, ¿qué querés que te regale para tu cumpleaños? Fíjate que he visto un BMW. Recuerdo el otro muchacho, mire, ese era, le regalé una patineta. Comprámela, vaya, aquí está, hijo. Y a los 2 días, hermano, mire, ese niño nunca había andado en patineta, pero a los 2 días saltaba a 10 gradas de un solo, ponía un movimiento, y se caía, se levantaba. Al mes me dijo, papá, cómprame una moto. Y después de verlo en la patineta, ¿usted cree que le compré la moto? No. No, a este muchacho no le convienen esas cosas. Entonces igual nosotros con Dios. No sé. Y por eso es que nuestras peticiones deben de ser con confianza, sabiendo que Dios sabe mejor qué es lo que nos conviene. Oiga, qué es lo que a usted y a mí nos conviene. Entonces, amados, la respuesta, mi querido hermano, nunca está en nosotros. Ahora, son una prueba, no en nuestra resistencia física, son una prueba en nuestra fe. Busque, por favor, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, primera carta universal del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 6. Oiga esto, por favor. Mire, las pruebas, las dificultades, no les interesa dañar su cuerpo. A Satanás, mi querido hermano, realmente nosotros no le interesamos. Pero sí quiere que nosotros dudemos. Eso es todo, ese es todo el juego del pecado, esa es toda la tentación, la duda. En otras palabras, la guerra, amados hermanos, no es física, es mental. Mire lo que dice, por favor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Estas 3 palabras me encantan, amados, porque hay una solución. Oiga lo que dice. ¿Cuáles son las 3 palabras? Si es necesario. Dígalo de nuevo. Si es necesario. Vamos a volver a repetirlo. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dígalo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, ¿el qué dice? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Satanás quiere que usted dude. Y va a hacer todo lo que pueda porque usted genere dudas en su corazón. Porque usted no le crea a Dios. Se recuerda que después que el Señor Jesucristo fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y con quién se fue a encontrar, hermana Ana? Con el cachudo, dice.
Como la hermana le dice el chamuco. Sí, para ser tentado por él. Dios mismo le acababa de decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y después lo llevó a una 40 días de hambriada, que tal vez, hermano. Era un cuerpo humano como el suyo y como el mío. Cuando usted en el día lunes, porque los lunes, ¿qué tenemos los lunes? Ayuno. Cuando usted ya va por la hora 10, a ver, hasta los ojos nos dan vueltas, sí, ¿verdad? Y le vemos a la hermana Luis a cachetillos de manzana, le vamos a morder uno, ¿verdad? Ay, anda que uno ya no aguanta, ¿verdad? Ahora 40 días y 40 noches. Y entonces, ¿qué es lo que le acababa de decir el Padre a Jesús? ¿Tú estás aquí, chico? He ahí mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y entonces Satanás, ¿qué fue lo que le fue a decir? Si eres hijo de Dios. ¿Qué palabras puso en duda? ¿Quién había dicho, es mi hijo? Dios. ¿Las palabras de quién llegó a poner en duda? De Dios. Cuando viene la prueba en nuestra vida, lo que el diablo quiere es que usted dude de las promesas de Dios. Y si usted accede, usted está dudando de Dios mismo. Es su fe, la cual la Biblia lo pone como un escudo. Pero cuando nosotros dejamos de creer en Dios, ese escudo se disipa. Y mire, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y mire el siguiente versículo, por favor. El versículo 8, a quien amáis sin haberle visto. ¿A quien amáis? ¿Cuántos han escuchado personas que dicen, y Dios se me presentó? Se me presentó Jesús y me dijo, ¿sabe qué dice la Biblia? A Dios nadie lo vio jamás. Diga conmigo, a Dios nadie lo vio jamás. ¿Cuántos han visto testimonios? Y dedican tiempo. Y antes compraban los cassettes de testimonios. Me morí, me llevaron al infierno y me regresaron para traerles un testimonio y se conviertan. ¿Sabe qué le dijo a Abraham en la parábola de Lázaro y el rico? Obedezcan a Moisés. Si no creen en Moisés, no se van a convertir aunque alguien regrese de los muertos. No le crea, amados. Con toda la autoridad de la Biblia le digo, esas son farsas. Usted no necesita más que la palabra de Dios para seguir creyendo en el Señor. Entonces, amados, son una prueba de nuestra fe y aunque a usted no le guste, están dentro de la voluntad de Dios. Si no es voluntad de Dios, no pasa, brother. Así sencillo. No pasa. No pasa. Pero esto tiene un propósito en nosotros. Y quiero que le ponga mucha atención. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. El versículo 28 es un versículo que a todos nos gusta, ¿verdad? Pero a todos nos gusta cuando estamos bien. Cuando no pasa nada, ¿verdad? Y sabemos, decimos, sabemos que a los que aman a Dios, ¿quién sigue? Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces dice, la bendición viene por todos lados. Mire lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, cuando dice todas las cosas, ¿a qué se refiere? Todo. Cosas buenas le van a ayudar a usted para bien. Pastor, pero lo bueno siempre sirve para bien. No, el que tiene la vida entenebrecida, aún lo bueno le significa pecado, aún lo bueno se le transforma en corrupción. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, oiga eso, a los que conforme a ¿qué? ¿A su quién? Propósito. Hay un propósito, son llamados. ¿Hay un qué? Propósito. Versículo 29, y ahí nos muestra el propósito general para todos los hijos de Dios. Dice,
Porque a los que antes conoció, mire que dice, también los predestinó para que fuesen, y aquí está el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios para usted? Hacerlos conforme al Hijo. Nos está transformando hacia la imagen de Jesús. Los problemas que usted está pasando, Dios permitió que pasen para formar a Cristo en usted. Para que obedezca como obedece Cristo. Para que responda como respondió Cristo. Para que viva como vive Cristo. No se refiere que, qué bueno, que a algunos nos creciera el cabello así como lo sacan en la televisión que fue. No. El carácter de Cristo está siendo, si usted lo quiere, cincelado en nuestros corazones. Y por eso vienen problemas. Y a veces cuando vienen problemas, vienen uno tras otro. Uno tras otro. ¿Por qué? Porque llegó el momento que Dios dijo, este es tiempo de ser transformado. Y en ese momento usted puede, mi querido hermano, o renunciar a su fe, porque es su fe la que es atacada, o simplemente, como vaso de barro, como barro, mejor dicho, en manos del alfarero, se deja formar. Y usted entiende que hay cosas que Dios quiere quitar de nosotros. Mire, los papás tenemos a veces una soberbia que hemos ido aprendiendo, pues, tratando de salir adelante. Nos engancharon un montón de veces y hemos salido adelante. Y entonces, aquí. Y tenemos algo de galillo y algo de... Pero viene Dios y nos recuerda que aunque muy papá de estos muchachos, nosotros somos sus hijos. Y que Dios al que ama, ¿qué hace Dios con el que ama? Disciplina, corrige, lo vuelve al camino. Y a veces lo hace con la bendición, porque Dios siempre, mire, lo primero que hace Dios es la bendición. Vení, ¿querés? Nah. Estoy mejor de este lado. Venite, mira lo que te ofrezco. Nah, aquí me quedo, yo esto es lo que yo quiero hacer. Y de repente, Dios, no, pero yo quiero que vengas. Así que viene y Dios nos hace como es la doble Nelson. ¡Bum! Y nos tira al suelo. Y del suelo solo queda levantarse. Del suelo solo queda mirar hacia arriba. Y óigame, mi querido hermano, usted no es más fuerte que Dios. Por más que responda, por más que se enoje, por más que se ausente, mire, usted podrá salir corriendo de la iglesia, pero no puede alejarse de Dios. Él está presente en todo lugar, allá donde usted se va a esconder, allá donde usted va a hacer todas aquellas cosas que no haría delante de todos los hermanos, porque le daría vergüenza. Allí está Dios. No podemos correr de Dios. Diga conmigo, papás, digan conmigo, no puedo esconderme de Dios. Dígalo. No puedo esconderme de Dios. Dígalo. No puedo esconderme de Dios. A lo más alto, dice el Señor, de ahí te bajaré. En las profundidades, de ahí te voy a traer. Dios ha decidido formarnos. Y para eso necesitamos muchas veces el fuego de la aflicción. Pero dijimos que las pruebas vienen si son necesarias. ¿Las pruebas vienen? ¿Se recuerda que lo leímos en Pedro? Mejor aprenda. Como dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oiga la voz, oiga la palabra, lea la Biblia y diga, bueno, aquí dice que no tengo que hacer lo que antes hacía. Déjelo de hacer. Déjelo de hacer. Y termino, mi querido hermano. Entonces, el propósito final de todas las aflicciones es formarnos al carácter de Cristo. Habacuc, después de todas las aflicciones, después que Dios le dijo, todo lo que iba a pasar con Israel, y le mostró lo que iba a pasar y toda la gente que iba a morir, Habacuc sufrió muchísimo. Se dolió porque su pueblo iba a ser arrasado. Pero después que entendió, dijo estas palabras. Quisiera que fuera conmigo a Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Amados, miren,
Estamos acostumbrados tanto a la misericordia y la bendición de Dios que todo lo damos por hecho, por sentado. Caminamos, pensamos que mañana vamos a seguir caminando. Respiramos, sentimos que mañana vamos a respirar sin problema. Y todas las cosas las hacemos con cierta facilidad quizás. Pero no entendemos cómo puede cambiar nuestra vida. Y hasta lo que es diario para nosotros puede ser transformado. Puede cambiar. Pues Habacuc, después de escuchar la voz de Dios, entendió que no podía hacer nada por detener lo que venía, pero sí podía tener una actitud, y la tuvo. Una actitud de confianza a lo que Dios iba a hacer. Mire lo que dice, por favor. Versículo 17. ¿Lo tiene ahí? Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, diga de nuevo, con todo, de nuevo, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amados, aunque falte lo básico, de repente nosotros no creemos, pero oiga bien, por favor. En este país, tarde o temprano, va a haber persecución. Ya hay algún tipo de persecución. Dios lo anuncia y todo lo que Dios ha venido anunciando se ha cumplido. No sé si nos va a tocar a nosotros vivir eso, no lo sé. Pero los cristianos poco a poco vamos a ir siendo sectorizados, rechazados, porque no nos adaptamos a las políticas del mundo. Y muchas veces los cristianos somos contraculturales. Y muchas veces los cristianos decimos no a todo lo que el mundo de manera galopante está diciendo que sí. No sé si nos va a tocar vivir esos momentos difíciles a todos nosotros, pero Habacuc entendió que su pueblo iba a ser casi destruido. Y Habacuc dijo que aunque haga falta todo lo que es normal, que aunque haga falta todo lo que siempre se da, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, pase lo que pase, Dios me va a salvar. Vengan dificultades, Dios estará conmigo. De repente nos toca vivir escasez, Dios es mi proveedor. De repente me enfermo, Dios es mi sanador. De repente nos toca partir de esta tierra. Ay, pastor, para eso no hay salida. ¿Cómo no, hijo? Hay dos salidas. La inmediata, ausente del cuerpo, presentes al Señor. Y la posterior, la resurrección. Dios tiene completo todo. Y lo que requiere de sus hijos es que aprendamos a confiar aún en medio de la aflicción. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y lo que Dios está haciendo en su vida es forjarlo a la medida de Cristo. Vamos a orar. Buen Dios, gloria a Dios. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos agradecerte, Padre, la vida que nos das. Agradecer tu misericordia y tu amor, Señor. Agradecer, Padre, que no tenemos, nosotros no estamos en las manos de Satanás, no estamos en las manos del mundo, no estamos en las manos de cualquier movimiento, de cualquier situación, sino que nosotros, tus hijos, estamos en tus manos, Señor. Y aunque entendemos, Dios, Padre Celestial, que tú permites que pasen cosas, entendemos, Dios, que nunca el problema viene sin causa. Entendemos, Dios, que la respuesta verdaderamente no está en nosotros, sino que solamente en ti, Señor. Entendemos que los problemas son un ataque directo a nuestra fe. Entendemos que todo lo que pasa, Dios, está en tu voluntad. Y entendemos, Dios, que el propósito final es transformarnos a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Dios.
que tus hijos, que nosotros podamos aprender esto, Señor, y podamos decididamente descansar en ti, Señor. Oro por la vida de mis hermanos, Señor. Oro por la familia Merino, Padre, por este tiempo difícil que está pasando, Señor. No entendemos muchas cosas, pero sí aprendemos a confiar, y por eso, Dios, yo pido que tu Santo Espíritu toque la vida de todos ellos, Señor, para que puedan confiar que tú tienes el control. Oh bendito Salvador, oro por cada uno de tus hijos aquí en tu casa, por cada uno, porque sé que cada uno de ellos está peleando su propia lucha, su propia aflicción, sus propias circunstancias. Pongámonos todos en pie, iglesia. En esta noche, Señor, en esta noche, Padre, donde pensamos, donde volvemos a pensar que todo lo que pasa a nuestro alrededor está controlado, Señor, con tus cuerdas de amor. Está controlado en tu sabia y eterna voluntad. Y que nosotros, Padre, nos podemos dejar caer en tus manos, aunque nadie lo entienda. Oh Dios, derrama paz en el corazón de tus hijos, una paz que nace de la confianza en ti, Señor. Una paz que nace, oh bendito Salvador, de creer, Dios, que tú siempre tienes el control. Si hay alguien aquí, antes de cantar, si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal y quisiera hacerlo en este momento, por favor, levante su mano y reciba a Cristo como Señor y Salvador personal. ¿Habrá alguien en este lugar que quisiera decirle a Cristo: Cristo, sálvame? Cristo, quiero entregarte mi vida, quiero vivir para ti. Mi amigo, usted que está en su casa, gracias por haber estado con nosotros. Va a salir una oración en su pantalla. Repítala con fe. Dios quiere salvarle. Dios quiere transformar su vida en salvación y en seguridad. Sigamos orando nosotros. Oh buen Dios, gracias, Padre. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.